Bien, tenemos el privilegio de contar hoy día como invitado con el doctor Alberto Vergara Paniagua. Referir el currículum del doctor Vergara nos ocuparía la mitad de la entrevista y no es la idea, pero conversando con él antes de esta conversación, una previa, como se dice, él se define como profesor universitario y creo que los que hacemos docencia universitaria siempre tenemos eso por delante. Profesor universitario, por supuesto, tiene todas las maestrías, los doctorados y es profesor de la Universidad del Pacífico en Lima y viene a Arequipa, ha venido para dictar una conferencia que se relaciona con un libro que está por salir, que es sobre la erosión democrática en el Perú, pero en el contexto latinoamericano. Doctor Vergara, muchas gracias por atender nuestra invitación. No, encantado, siempre estoy feliz de venir a Arequipa. Eso de la erosión, estaba pensando, es un término que se usa más en la geología, ¿no es cierto? Y alude al desgaste de los suelos y sobre todo a las consecuencias negativas que trae sobre el empobrecimiento de los suelos y por supuesto con unas consecuencias económicas fatales. ¿Cómo trazamos la analogía con la erosión democrática? La erosión democrática lo que alude es que comprender un fenómeno, el elemento clave es la gradualidad, ¿no? En el sentido que antes, digamos, en el mundo pre-caída del muro de Berlín, lo común, la manera como las democracias se quebraban, se caían, era porque había un golpe de Estado, ¿no? En el mundo posterior, en el mundo nuestro, los golpes de Estado tradicionales se han hecho mucho menos recurrentes. La manera en que cuando las democracias se rompen, usualmente se rompen porque durante mucho tiempo, gradualmente, poco a poco, se ha erosionado, degradado las instituciones que la hacen posible hasta que un día, en algunos casos, se rompen, ¿no? Entonces, la idea de la erosión democrática, del retroceso democrático, alude a eso, a que las democracias ahora se erosionan o se pierden por una vía alterna a la tradicional, que es una mucho más eso, pues, ¿no? Que ocurre lentamente en el tiempo. Qué interesante. Claro, podríamos decir que está en un proceso de debilitamiento, pero no es notorio, en todo caso, ¿no? Se me ocurre el dicho, tanto va el cántaro al agua que acaba por romperse. Pero el problema es que cuando se rompe, no hace ruido y no anuncia cuando se va a romper. En esa analogía de la erosión y el debilitamiento, supongo, de las instituciones, y más creo yo, la crisis de representatividad, nadie se siente representado por nadie, la poca confianza en el sistema, ¿no es cierto? ¿Hay alguna forma, algún ejemplo histórico, algo, de revertir este proceso, la posibilidad de revertirlo? O de detenerlo, digamos. Sí, yo creo que sí, porque es un proceso que tiene muchas dimensiones. Cada una de ellas tiene probablemente fórmulas o posibilidades distintas para tratar de mejorarlo, ¿no? Ahora, también es cierto que, por otro lado, vivimos una época de desafíos nuevos, ¿no? No es tan simple como decir... ¿dónde está la fórmula que funcionó antes? Pero es que antes no había muchos de los problemas que tenemos hoy, ¿no? Lo que usted decía, por ejemplo, una sociedad más difícil de representar. No solo es un problema de que los partidos se hayan hecho más débiles, sino que la sociedad en sí misma es una sociedad mucho más diversa, más plural. Ya es mucho más difícil representarla desde una o dos coordenadas ideológicas, la diversidad de intereses, ideas, preferencias de la ciudadanía, pues es cada vez más difícil de asir y de poder representar, y eso es un problema transversal en el mundo, ¿no? Entonces, es eso. Creo que en muchos sentidos también hay mucho desafío nuevo para el cual no sabemos exactamente cuál es el remedio. Es un punto interesante, ¿no? Porque ahora los políticos tradicionalmente, quienes ven la política, soslayan o no tienen muy presente, digamos, la nueva realidad, no me gusta repetir el tema, suena muletilla, la realidad de las tecnologías, por ejemplo. Yo recuerdo a López Obrador, cuando gana López Obrador, él dice, a ver, mi equipo de campaña, referéndum, ¿quieren el aeropuerto de Ciudad de México o no? Ni siquiera había jurado. Y lo hace por Facebook. Y dice, no quieren. Y eso le otorga legitimidad a su decisión, al margen de cualquier formalidad.
En la consulta en el equipo del caso concreto Tía María, a alguien se le ocurre decir, a ver, referéndum. Y quienes responden desde la formalidad dicen, oye, eso no está avalado por la OMP, eso no tiene validez. Y al final pamplinas, porque lo que vale es eso. Entonces, ese marco, ese diseño institucional de legalidad, ¿cómo podríamos rescatarlo, digamos? O simplemente asumimos que ya murió y murió, pues lo enterramos, ¿no? No, justamente lo que estoy diciendo es que uno no puede cejar en la búsqueda, que es distinto de creer que hay una forma mágica para resolverlo de un día para el otro. Yo creo que creo que todos los países están luchando contra eso. Fíjese, uno podría poner el ejemplo, países donde democracias sólidas, que sin embargo, Estados Unidos, Donald Trump derrotó no solo al Partido Demócrata, sino a todo el establishment del Partido Republicano, ¿no? Emmanuel Macron en Francia aparece y funda un partido en un mes, pasa segunda vuelta, gana, al mes siguiente tiene una mayoría parlamentaria con un partido que tenía sus siglas, En Marche, que era EM, Emmanuel Macron, ¿no? Es casi diríamos una forma peruana de construir rápidamente poder político. Entonces, hay que saber, ser conscientes de eso, de este momento que es en muchos sentidos tan desafiante, ¿no? No en ningún momento podemos creer que se trata de tirar la toalla, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Porque quienes ya tenemos cierta edad, vemos que esto es recurrente y uno piensa, bueno, la siguiente va a ser peor. Es la lógica del país. Tendría que haber un milagro, la gente, digo, la generación formada, no sé, en la escuela, por el SUTEP y todo, no va a cambiar, pues, ¿no? O sea, no hay elementos objetivos para pensar. Y en todos estos casos que menciona, recordaba Macron, Trump, hace un rato hablábamos de Bukele, creo que la característica fundamental es una muy fuerte voluntad política. Y yo en el Perú no veo ninguna voluntad política. Los liderazgos políticos en el Perú, nada. O sea, no hay una voluntad política, ni siquiera liderazgo, voluntad política. Corríjame si me equivoco, creo que la última voluntad política en el Perú, nos guste o no nos guste, fue la de Fujimori. Porque después todo ha seguido su curso. Pero alguien que diga como Trump, vamos a cambiar esto, y maga, y me salgo y rompo el acuerdo con Irán, alguien que rompa las cosas, o como Macron, que pone el partido con su nombre, no lo advierto en el Perú, pero usted es el especialista. ¿Hay alguna voluntad política? ¿Se puede hacer algo sin una fuerte voluntad política? Bueno, distinguiría dos cosas, ¿no? Una es que no pienso que en el Perú dependamos de un milagro. Dependemos de la política. Dependemos de impedir que quienes en este momento tienen posiciones de poder sigan derruyendo el país, porque este país no se nos está descomponiendo porque algún tipo de espíritu maligno nos envía una maldición. Se está descomponiendo porque hay descomponedores. No es un asunto de degradación espontánea, es un asunto de degradadores que trabajan con una comba y un... Entonces, eso es lo primero, ¿no? Acá en el Perú hay una voluntad expresa por desmontar el Estado de Derecho, por desmontar la capacidad regulatoria del Estado sobre el funcionamiento de la sociedad. Es decir, y para que cada quien pueda hacer lo que le cante. Lo que uno tiene que hacer en el Perú si quiere prosperar es conseguir un grupo de autoridades, corromperlas y que la ley le proteja el negocio ilegal o informal que tiene, ¿no? Así es como está funcionando este país. Y por lo tanto, la causa principal está en el mundo de los actores políticos. Lo que no hay, efectivamente, en este momento, pareciera haber una cansancio de la sociedad para la cual todos han terminado siendo variedades de ladrones. Y entonces efectivamente no hay esa voluntad, no solo política en el sentido del gran líder, sino de la propia sociedad, que ella sí pareciera harta en tal magnitud que ya tiró la toalla. Las encuestas demuestran, por ejemplo, cómo en un año ha aumentado la cantidad de gente que quiere irse a vivir del Perú. Y los números también, se dio cantidad de gente, ¿no? Ha aumentado la migración, ha alcanzado unos niveles
más de 400.000 personas el año 22, más de 400.000 personas el año 23, y en los años precedentes, en todo el siglo XXI, nunca tenías más de 100.000 al año que se iban, ¿no? Y lo peor, las élites, ¿no? Los mejores estudiantes de los mejores colegios. O sea, no solo se va la gente como antes era en las escuelas de Adán García, que se iban, bueno, los que no tenían nada, los desposeídos. Ahora, gente que tiene una posición que podría ser algo. Todo el mundo quiere irse, es transversal. Y entonces, claro, eso tiene un impacto en la política, porque en el momento en que la estrategia para salvarte es la de que cada quien debe salvarse como pueda y donde pueda, se acaba la política. La política, por definición, es tratarnos de salvar en conjunto. Claro. ¿No? Pero eso efectivamente se ha perdido y en realidad es una combinación. Lo han matado los políticos y también en una república hay que asumir las responsabilidades ciudadanas. Hemos dejado que lo maten, ¿no? Ese es el punto al que quería llegar. Porque en el discurso siempre estamos en un nosotros y ellos, ¿no? Nosotros los abanderados de la moral, nosotros los correctos, ellos, los otros. Y eso se expresa mucho, yo lo distingo desde Arequipa, en el uso del lenguaje, por ejemplo. Cuando un chileno se refiere a su país, dice nuestro país. Cuando la gente de Lima se refiere al Perú, siempre dice en este país. Y lo dice en la prensa, en los escritos y todo. Entonces, eso marca siempre un nosotros y ellos. Pero bueno fuese que nosotros, como usted bien apunta, tuviese un interés, ¿no? Pero caen en el peor de los pecados, la omisión, la indiferencia ante la causa pública. Las máximas de la peruanidad, como decía un amigo, ¿para qué te metes? ¿Qué te importa? ¿Qué ganas? ¿Cómo ser optimista con todo esto? O sea, ¿qué tendría que pasar? ¿Cómo a los jóvenes, a los estudiantes? Nosotros, bueno, en mi caso, soy mayor, pero yo enseño y les digo a los chicos, ¿qué decirles para que mantengan el optimismo? ¿Qué enseñarles? ¿Cuál es el rol del profesor? En un rato voy a hablar de ese tema en un seminario. ¿Cuál es el rol del profesor? Usted también es profesor. Yo creo que lo primero es que nuestro rol es comprender, ayudar a comprender lo que está pasando, tener un diagnóstico. A mí me parece que una de las peculiaridades de este momento de crisis nacional es que es una crisis de perplejos. No es una crisis en la cual el problema es fácilmente de determinar, de distinguir y por lo tanto de decir, así se le cura. ¿No? Uno podría decir, usted aludía a momentos previos de la historia, uno podría decir el año 90 en el Perú, momento crítico, acaso en términos materiales, mucho peor que el de hoy, teniendo terrorismo y el colapso del aparato productivo del país con inflación. Uno puede decir, bueno, ahí están los dos problemas. Pues. Claro. Hay que derrotar a Sendero Estaban Luminoso. identificados. Y hay que tener una política monetaria sensata que acabe con la inflación y ojalá traer capitales y que el país vuelva a crecer. En fin, no era... Pero hoy día, ¿cuál es el problema del Perú? Los peruanos. Pues no. No, porque decir eso ya, entonces ya... No, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No sabemos bien. Porque la inflación es una inflación controladísima en América Latina. No tenemos una violencia de ese tipo, tenemos crimen que está empeorando y eso es muy preocupante hacia dónde vamos. Pero no hay un problema que uno diría, la corrupción, pero la corrupción también es una forma de nombrar todo y nada. Exactamente. Y sin embargo, la sensación de crisis y de que esto no tiene solución nos domina. Domina a todo el mundo. Sí. A mí de verdad que me sorprende en el Perú. Yo cuántas veces me encuentro con gente y el tema de conversación es su estrategia para irse de acá, o por lo menos para que sus hijos se vayan, ¿no? Entonces, yo creo que hay un elemento de perplejidad, de una crisis que no llegamos a entender de qué se trata, qué nos pasó, dónde está, qué es lo que hay que curar. Y en ese sentido yo creo que la academia tiene un gran papel por cumplir, porque a veces a mí me dicen, bueno, pero a ver, politólogos, propongan pues la solución. Bueno, pero la solución supone también que somos capaces de construir en tanto comunidad política un discurso compartido que reconoce cuál es su problema.
Porque si no reconocemos el problema, es decir, por poner un ejemplo que ha ocurrido en este último mes, digamos, ¿no? Carlos Contreras, que es historiador brillante en la Católica, escribió un artículo en El Comercio muy interesante sobre cuál es el problema, y para él es un problema básicamente estructural, de cambio de época, e incluso dice el Perú, tiene un problema, en este momento como un adolescente. Sí. Ha crecido mal, tiene un ojo más grande, ¿no es cierto? Le está cambiando la voz, y eso es este país que no termina de transitar de una forma tradicional a una forma más contemporánea, informal, ¿no? Y Eduardo Jan, profesor de la Universidad Católica de Lima, le respondió, ¿no? Responde diciendo, pues eso no es así. En realidad acá lo que tenemos es unas mafias que controlan a ciertos políticos que están construyendo este país como se ve. Eso es absolutamente fundamental que ocurra en la esfera pública, un debate de esa naturaleza, porque te lleva a soluciones muy distintas. Lo que Eduardo Ariante está diciendo es tienes que actuar. Hoy, problema de corrupción, problema de mafias, un problema de representación política. Carlos Contreras lo que te está diciendo en una visión más de largo plazo es, bueno, esto ya se va a ajustar, ¿no? Los países finalmente encuentran su camino y se ajustan y habrá una representación más ad hoc, más democrática cuando este momento desajusto. Entonces, te lleva a soluciones muy distintas. Claro. Entonces, un país necesita reflexionar, una introspección sobre qué le está ocurriendo. Y yo creo que eso es lo que no hay en el Perú. En el Perú, en este momento, lamentablemente, es un país que tiene un rechazo casi por reflejo a cualquier tipo de explicación que sea compleja. La esfera pública está dominada por un ánimo de decir la culpa es de Dina, de los caviares, de Keiko, de Castillo, cuando probablemente si uno ve la historia de este país, como decía usted, de nuestro país, esto es cíclico. Siempre tenemos estos momentos en los cuales llega un nuevo proyecto político, un nuevo proyecto que emociona, encandila, tiene un momento de auge y luego ¡pah! La caída. Eso es el proyecto de independencia 30 años después, lo que uno tenía la anarquía, el proyecto asociado a Castilla y la llegada del guano termina en la guerra con Chile, la reconstrucción, la república aristocrática. Sí. Entonces, también deberíamos reconocer que tal vez esos actores pasajeros, intrascendentes de nuestra política, no son realmente el sitio, por lo menos fundamental también para encontrar, ¿no? Entonces, la academia tiene que ser capaz de construir diagnósticos complejos. Es excelente el punto, me parece excelente. La capacidad de construir diagnósticos. Pero se abiertan muchas omisiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay temas que son casi tabús. Tiene que haber alguien como Milei, por ejemplo, y romper con algo o enfrentar algo que nosotros actualmente, al menos bajo los paradigmas dominantes, nos parece, intocable. Estoy pensando específicamente en el rol del Estado. El Estado peruano cada día se gasta 500 millones de soles. Cada día. Y yo, en el entorno que estamos, estoy seguro que no nos da nada. No me da seguridad, tengo que pagar un sistema de seguridad, el guachimán de la esquina. No me da seguridad. No me da salud, pago un seguro privado de salud. No me da educación. Enseño a mis hijos mandando centros educativos privados. ¿Qué me da? Entonces, si la gente común y corriente no se identifica con el Estado, es más, rechaza al Estado. Mientras en Chile el Estado es un factor de unidad nacional, es el factor de identidad nacional, aquel estudiante de la escuela primaria está rayando la carpeta y el policía destrozando al patrullero porque identifican el bien público como contrario, como ajeno. Y lo primero que salen es a destrozar el bien público. Y claro, yo lo he leído, usted lo ha seguido y tiene la lucidez de su pensamiento, de sus apreciaciones, su visión, sus textos, ¿no? Les digo, ¿por qué no hace verano? ¿Por qué una golondrina no hace verano? O sea, se queda ahí nomás y nadie, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa con la gente, con la academia? Yo no creo que el papel de la academia no es el papel de cambiar las cosas. No. Es el papel del análisis, de comprender, de entender y a veces llegar a, digamos, uno tiene que abrir rutas
de posibles cambios a través de los diagnósticos y alguna gente que hace investigaciones en políticas públicas, desde luego, puede tener ideas más concretas. Pero ese es el papel de la academia, ¿no? La academia no es un consejero del príncipe, la academia no es una usina. Bueno, a veces lo ha sido de manera individual, pero una academia profesional es algo que propone ideas, diagnósticos. Claro, no pensaba en el sistema alemán y la Merkel, que creo que el 90% de sus ministros tenían doctorados. No pensaba en eso, se me ocurría cuando pensaba en la academia y las diferentes realidades, ¿no? Claro, pero es cierto. Otra cosa es que los académicos, algunos puedan ingresar a hacer política, que cada vez los hay menos, desde luego, ¿no? Pero... además no es su ámbito, pues no es la acción política. Pero en el diagnóstico, la indiferencia, ¿no? Soy la mejor escuela, ¿y cuál es tu aporte? ¿Qué has escrito? ¿Qué has hecho? ¿Qué has dicho? En la ciencia política sí se advierte, en cambio, ¿no? Cuando uno lee a Carlos Meléndez o lee a otros politólogos, se nota que hay un aporte, una discusión, un decir algo, pero nadie más. ¿Quién más lo dice? Bueno, pero es que forma parte de lo que decíamos al inicio, es una esfera pública que no comprende bien lo que está ocurriendo, en parte porque en el Perú casi ha desaparecido la política. La discusión en la esfera pública, lo que pasa por política, es muchas veces un simulacro de política, que es una conversación sobre derecho penal travestida de política. Hoy día, para ser buen politólogo, es mejor ser penalista, ¿no? Entonces, creo que parte de eso. O sea, ¿qué discusión sustantiva hay en el país hoy? Digamos, hay una discusión, yo diría que hay una preocupación sustantiva, que es que dentro de 2 años probablemente no vamos a tener elecciones limpias si es que el Congreso sigue haciéndose todo el poder. Esa es una preocupación sustantiva. Pero ¿qué discusión sustantiva hay sobre hacia dónde va el país o no va el país, si el fujimorismo vota igual que el serronismo, si todos sabemos que los congresistas se alquilan, si todos sabemos que finalmente lo que hay es la voluntad de depredar, de medrar en el corto plazo, ¿no? Es decir, no hay realmente una discusión, ha desaparecido la discusión política y entonces es como que uno siente a veces que la esfera pública está compuesta de gente que está acostumbrada a narrar los partidos de fútbol de la Premier League, pero tiene que narrar el Mundialito del Porvenir, ¿no? Claro. Y entonces, donde se patean, se golpean, y entonces eso crea una distancia entre de qué manera hacer análisis político sobre algo en el cual la política está tan ausente. Y los discursos también irresponsables, ¿no? Al menos en los medios de opinión. Eso es lo de decir, si yo voy a una casa de alterna y les pido a las chicas que trabajan ahí que nombren una representante, seguramente van a nombrar una de ellas, no van a nombrar una monja, ¿no? Entonces, cuando cuestionan al Congreso, a los representantes, alcaldes, gobiernos regionales, se olvida muchas veces de eso, ¿no? Representan al pueblo, a sus electores, ¿no? No vamos a pensar que en el Perú se exija, no sé, congresistas suecos o japoneses, ¿no? Por usar lugares comunes. Bueno, no realmente. Yo creo que el Congreso, la representación nacional es mucho peor que el Perú. No es la representación fidedigna del Perú. Eso sería tener un concepto espantoso del país. El Perú... ¿No cree que sea así? No. Y la prueba es que regreso a que, es decir, los peruanos en algún momento de los últimos años nos han ofrecido votar por Obama, por Merkel, por Macron, y hemos dicho, no, yo quiero Castillo. No. Es decir, los países no tienen los gobernantes que se merecen, tienen los que sus élites producen. Ese es un buen punto. Y entonces, y la prueba es que este Congreso, y el anterior, los anteriores, y en general, diría que la gran mayoría de la política peruana, lo que hace es petardear toda posibilidad de reforma política que haría que justamente tengamos una representación un poquito mejor.
todas las iniciativas para tener una reforma, para tener una representación política mejor, son boicoteadas. Entonces, no me parece justo decir la culpa es la gente. Pues la gente, estamos todos tratando de llegar a fin de mes, de sobrevivir, y entonces los políticos y los partidos lo que han construido es un esquema de negocio en el cual tú subastas los lugares en la representación, sin importar de dónde venga esa plata, y luego nosotros, los ciudadanos, el día que vamos a votar, uno ve a ver por quién, no sé qué, pero no se le puede exigir a un ciudadano peruano, ni de ningún sitio, que tengamos que ser pues politólogos, que observamos el CV de cada candidato. Eso lo tienen que hacer los partidos. Es decir, ¿por qué en un país donde haya buena representación hay esa buena representación? Porque ese trabajo de reclutamiento de los mejores, de aquellos que pueden defender el interés general, es llevado a cabo por el partido. Donde hay buena representación no es porque el ciudadano se convirtió en un Sherlock Holmes que oculta el CV de cada individuo. Porque el partido puso el candidato. Exacto. Es un sistema de representación. El problema es que en el Perú no hay más ese sistema de representación. Lo que hay es un sistema de subastas, que es el que quieren mantener. ¿Por qué no quieren que de ninguna manera haya primarias? Que la gente vote, que la gente decida, porque no quieren perder el control de ser el que subasta. Y obviamente el que subasta también tiene su tajada de la subasta, ¿no? Entonces, no, yo no creo que nuestra representación sea igual que el pueblo. El calco del pueblo, lo cual no quiere decir, desde luego, que no haya una parte del Perú que es sin duda pues, informal y que vive en la ilegalidad y que es normal que produzca una representación de ese tipo, por supuesto, ¿no? Pero me parece que el sector, vamos a llamar, de preocupaciones institucionales en el interés general en el Perú, esa porción de la ciudadanía está absolutamente subrepresentada en este Congreso, por ejemplo, ¿no? Y en general. Y en general, desde luego, en otras organizaciones y en también. los gobiernos locales, en los gobiernos regionales. Sí. Lamentablemente nos ha ganado el tiempo, una conversación muy interesante, dada para más. Solo pensaba, con esto concluyo, que esta crisis de los políticos, si nos sirve de consuelo, más de muchos consuelo de tontos, parece ser universal, ¿no? Sí, estamos en un momento de desajuste universal sobre las formas de cómo vincular Estado y sociedad. En algunos países de manera más grave, en otros aguantan mejor, otros se acomodan, pero sí, ha cambiado la manera, estamos en ese tránsito, en ese terremoto, y por eso estamos perplejos. Y por eso estamos perplejos, en parte, efectivamente. Muchas gracias. Muchas gracias por la conversación.